¿Qué dice la Biblia sobre los dinosaurios? Para muchos de nosotros los cristianos, cuando se nos hace la pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca de los dinosaurios? Es como si se nos mencionara algo prohibido. Cuando un escéptico o un ateo se nos acerca y nos hace frente con este tipo de preguntas, es como si escucháramos mencionar un mal de un familiar o algo así. Para muchos hasta ahora la existencia de fósiles pertenecientes a estos animales, además de otras evidencias, parecen contradecir el relato bíblico de la creación. Sin embargo, eso no podría estar más alejado de la verdad. La existencia de los dinosaurios y aquellos reptiles gigantes no contradice en nada, en lo absoluto, el relato bíblico de la creación. ¿Existe en la Biblia alguna referencia a estos inmensos animales que definitivamente una vez estuvieron presentes en la Tierra? Si nuestra Biblia es en realidad el recuento de la historia del hombre desde sus inicios, ¿cómo es posible que no existan referencias a estos animales? Para responder a esta pregunta, acompáñenme al libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job. Datado de unos 3400 años. En el capítulo 40 del libro de Job, encontramos al Creador mismo, en forma de un torbellino, dirigiéndose a Job. Él se encuentra haciéndole ver a Job las maravillas de su creación, al presentarle uno de los animales que él creó. Leamos. He aquí, mira a Behemoth, al cual hice. Verso 15. Aquí vemos a Dios diciéndole a Job que se fije en esta criatura. También dice, come hierba como el buey. Verso 15, el animal al que Dios se está refiriendo aquí es evidentemente un animal vegetariano, ya que come hierba. Otro verso dice, he aquí ahora que su fuerza está en sus lomos. Verso 16, o sea que esta criatura debía tener patas fuertes. Hasta ahora, puede que se trate de un elefante. Da otra característica y dice, y su vigor en los músculos de su vientre. Verso 16, aparentemente este animal tiene una sección media masiva y fuerte. Con las características que tenemos hasta ahora, podríamos considerar también que Dios se refiere a un hipopótamo, elefante o rinoceronte. Pero aún se nos proporciona más información. Cuando dice, mueve su cola como un cedro. Verso 17. Ojo. Ya aquí, quedan descalificados el hipopótamo, el elefante, o rinoceronte y hasta el cocodrilo por obvias razones en sus colas. El verso 18. Dice, sus huesos son fuertes como bronce. Y es el principio de los caminos de Dios. En los versos siguientes y al final del verso 23, Dios continúa haciendo gala de su creación, y nos dice, tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Un animal de 80 pies y 100 toneladas podía pasar el río Jordán a pie sin problemas. O sea que ahora tenemos un problema. ¿Han notado ustedes algo peculiar en los cedros? Son gigantescos. ¿Verdad que sí? Ahora bien, ¿han visto alguna vez la cola de un hipopótamo, elefante o rinoceronte? No son muy impresionantes, ¿verdad? Así que podemos desechar la idea de que Dios fuera a hacer una analogía o comparación como esta. Definitivamente, Él se refiere a otro animal. Otro animal que vivía en el mundo de Job, en ese momento. Fíjense ahora en la cola de un animal que se descubrió vivía en la antigüedad, un brontosaurio. Y nadie puede negar que gigantes como estos poblaron la Tierra en el pasado. Hoy, aunque sus restos están en cualquier museo, no existe ninguno vivo. El nombre del animal al que Dios se estaba refiriendo como Behemoth es desconocido actualmente. Sin embargo aquí, por sus características, bien puede estar refiriéndose a un dinosaurio. A pesar de esto, algunos traductores de la Biblia, junto a la palabra Behemoth, tienden a poner una nota que dice que ese animal era un hipopótamo, lo cual muchos no creen, y es que si usted quisiera impresionar, lo más común es que lo hagas con lo más grande, lo más fuerte y más elegante de toda la creación. Eso es exactamente lo que Dios hace. Un brontosaurio o apatosaurio tenía 80 pies de largo y 100 toneladas, las huellas eran del tamaño de una bañera. Era un animal que pesaba entre 200.000 y 250.000 libras, un animal que impresiona a cualquiera. Oh my God! No usaría un simple hipopótamo, elefante o rinoceronte, para hacerlo. Sea usted el jurado. Otros animales dignos de consideración del mundo antiguo son el Diplodocus,
Tenían 100 pies de largo, era como 10 elefantes uno tras otro, de unas 20 toneladas, 40.000 libras. Estos eran inofensivos, siempre y cuando no se te subieran encima. Además, existían otros gigantes tales como el tiranosaurio Rex, de 40 pies y 6 toneladas. Este animal podía colocar sus dos patas delanteras encima del techo de una casa de tamaño regular y empujarla hasta derribarla. ¿De dónde vinieron estos enormes animales? Los pseudo-cristianos que apoyan la teoría de la evolución, pretenden hacernos creer que los dinosaurios aparecieron en la cadena evolutiva hace unos 200 millones de años, y que estos reptiles desaparecieron hace unos 70 millones de años. La enciclopedia Contons, arrogantemente nos dice al traducirla al español lo siguiente. Para ver huesos fosilizados de los antiguos dinosaurios, vaya al museo. Para ver a los descendientes de los dinosaurios, simplemente mire alrededor y busque algunos pajaritos. El hombre de ciencia John D. Morris, dice al respecto lo siguiente. Esto no es más que una especulación basada en una teoría hipotética, haciendo suposiciones, pero sin tener evidencia alguna que apoye esta teoría. Y es que la evolución no es un hecho comprobado. Para probar eso, fíjense en el mejor ejemplo de evolución que proporcionan los evolucionistas en uno de los bancos de datos más importantes y respetados en todo el mundo, la enciclopedia Contons. Por favor, no se rían, simplemente comiencen a monitorear lo que se le está enseñando a sus hijos en las escuelas y universidades. Si es necesario, pídanle a las direcciones de las escuelas que no se les enseñe ese material a sus hijos, a no ser que alguna prueba contundente y convincente les sea presentada. La evolución no es siquiera una teoría, sino una hipótesis, lo cual, en el método científico está un paso por debajo para convertirse en una teoría. Dicho por Carl Bauk. The Dinosaur Dilemma, 1994. Texas, USA. Ahora veremos 3 posturas cristianas respecto de la época en que vivieron los dinosaurios. 1. La preadámica o gap. Esta es una supuesta creación que pudo haber sucedido antes de la creación de los 6 días que enseña la Biblia. Por muchos años algunos pseudo-cristianos han tratado de acomodar la creación a la escala del tiempo evolutivo que aquellos proporcionan, porque asumen que el sistema de datos proporcionado por los que apoyan la evolución es un sistema bien establecido. Esta dice ser una creación antes de que Adán fuera creado. Existe una declaración tajante en los primeros capítulos del libro de Génesis. Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo día descansó, no porque estuviera cansado, sino porque terminó lo que estaba haciendo. Ahora bien, se han tomado varios pasajes y se han abusado de ellos con una mala interpretación al tratar de acomodar la idea de una creación preadámica, antes de Adán, al relato bíblico. Esta idea presupone que hubo un lapso entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. El concepto de un lapso o una creación antes de Adán carece de basamentos bíblicos, además de que científicamente es imposible. Esta teoría, a la que se le ha bautizado como la teoría del lapso o de gap theory, intenta acomodar la teoría de la evolución, proporcionando tiempo para que las eras geológicas hayan sucedido. Además, esta teoría incluye que bestias tales como los dinosaurios perecieron debido a algún cataclismo, el cual dejó a la Tierra desordenada y vacía, tal como dice Génesis 1:2. Estos pseudo-cristianos, en su afán por acomodar la verdad de la Biblia a las teorías y conjeturas de los evolucionistas, llegan hasta dudar del recuento bíblico de un diluvio en todo el planeta, el cual tuvo que haber sido responsable del exterminio de los dinosaurios y de todos los demás seres vivientes, exceptuando los que no llevó consigo en el arca. Dios creó paso por paso, día tras día. Y esos días eran de 24 horas cada uno. Ahora bien, esta interpretación de una creación antes de Adán tiene muchos problemas. Por ejemplo, en Romanos 5:12, la Biblia nos indica que no hubo muerte en el reino animal hasta que Adán pecó. Sin embargo, los fósiles pintan una fotografía de muerte y destrucción total, entonces la Biblia miente en esta posición preadámica. Sin embargo, estos alegan que claro es que existió una primera creación de animales que perecieron y después otra nueva creación de animales, pero la Biblia dice
Y vio Dios que era bueno. ¿Cómo es que estando esta supuesta nueva creación cimentada sobre el fracaso de la supuesta primera llena de muerte, destrucción y desastre, ahora vea que toda es buena? Por esto colegimos que la muerte y fosilización de los dinosaurios debió haber ocurrido después de la maldición de Génesis 3, durante el diluvio de Noé. Y no antes. 2. La adámica. Esta es una alternativa más bíblica. Dios creó a los dinosaurios junto a los otros animales durante los 6 días de la creación. Tal y como lo dice la Biblia. Ya hemos visto que en la Biblia se alude a la existencia de dinosaurios en el mundo en el que vivía Job, y siendo que incluso el mismo libro de Job se tiene por muchos como uno de los más viejos del tiempo de los patriarcas. Bien podríamos trasladar su trama de vida, cual si Job viviera y muriera poco antes de Noé. O incluso hipotéticamente dentro de una parte del tramo del tiempo de 100 años de finalización del arca de Noé. Y que para el momento de subir al arca, sus descendientes, si es que lo sabía, fueran parte ya de la generación de malvados que se ahogaría en las aguas del diluvio, junto con los dinosaurios. No obstante, si esta posición parece presuntuosa al decir que los dinosaurios convivieron con el hombre, al basarse en el relato bíblico del libro de Job. Veamos lo que nos dice la geología misma. Los descubrimientos geológicos y antropológicos más recientes demuestran que el recuento bíblico de la destrucción de los hombres y animales, incluyendo a los dinosaurios, que existían en el tiempo de Noé, merece mucho más mérito que la teoría de la evolución. Otra vez repito lo que dice el Dr. Karl Bauck. La evolución no es siquiera una teoría, sino una hipótesis, lo cual está a un paso por debajo de convertirse en una teoría en el método científico. Además, este mundialmente afamado antropólogo y astrofísico, nos dice, las edades de las capas geológicas de los evolucionistas están basadas en una teoría hipotética la cual está llena de suposiciones que nunca han podido ser probadas. Cerca del corazón de Texas, se hacen constantes descubrimientos a lo largo del río Paluxy, en las afueras del pequeño poblado de Glen Rose. Entre los hallazgos más recientes se encuentran huellas de dinosaurios junto a huellas de humanos. No estamos hablando de una o dos huellas, sino de docenas de huellas las cuales en ocasiones están encima de huellas de dinosaurios, y localizadas en lugares diferentes. Ocasionalmente algunas de estas huellas de humanos se encuentran en el interior de una huella mucho mayor de un dinosaurio. Esto no deja dudas de que la huella del ser más pesado tiene que haber sido impresa primero, y la huella correspondiente al más ligero, el hombre, haber sido impresa poco tiempo después de la primera haber sido dejada. Si hubiesen transcurrido millones de años entre una y otra huella, la ocurrencia de este fenómeno nunca hubiese sido posible. Estas son evidencias sustanciales de que estas huellas fueron dejadas por humanos que vivieron contemporáneamente con los dinosaurios. Y esto no sucedió hace millones de años, sino hace apenas varios miles de años, en el tiempo del diluvio mundial y otras catástrofes subsecuentes las cuales son responsables del depósito de las capas terrestres y de las formas en que hoy se encuentra delimitado el planeta. Pero eso no es todo. Se han descubierto huellas humanas en los supuestos estratos prehistóricos y muchas otras cosas más como esqueletos de dinosaurios en capas que a los evolucionistas no le convenía que aparecieran. Artefactos humanos en capas o estratos más profundos que lo que se suponía. Fósiles que supuestamente eran más antiguos, tal como las trolobitas, las cuales debieron haber desaparecido, según ellos, hace millones de años, y sin embargo, fueron encontradas en capas más recientes que las que ellos calculaban. Referencia de Dennis R. Petersen. Unlocking the Mysteries of Creation. 1998. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo es posible que si los evolucionistas alegan que estos dinosaurios desaparecieron millones de años antes de que el hombre apareciera, hoy se descubra que habitaron juntos? ¿Y ellos no hayan hecho públicos esos hallazgos?
¿Acaso tienen miedo de que al reconocer que la Tierra tiene, alrededor de tan solo unos 6 u 8 mil años, le den más veracidad científica a la Biblia, y que también tengan que reconocer que Dios sí creó todo lo que hay, y que algún día tendrán que responder por sus acciones ante ese mismo Dios? Nuevamente. Dennis R. Petersen nos recalca. Tengan en cuenta que la tabla de capas o estratos geológicos de la Tierra que ha sido usada por los evolucionistas no es más que imaginaria. El lapso transcurrido entre el hombre y los dinosaurios no ha sido probado con hechos concretos y ni siquiera con explicaciones satisfactorias. Y antes de cerrar este asunto, vamos a responder unas preguntas que todos deben estar haciéndose. Si es verdad que el diluvio sucedió, si es verdad que los dinosaurios convivieron con el hombre al momento del diluvio y en especial con el personaje bíblico Job, ¿por qué no se habla de ellos subiendo al arca de Noé? Si bien podían subir, como dicen algunos en un estado de joven edad, para evitar el problema de abarcar mucho espacio y peso. ¿Qué pasó con ellos? Ciertamente la razón no está mencionada en la misma Biblia. Tal vez solo fue algo innecesario. Pues para el desarrollo de estos, los herbívoros por ejemplo casi no iban a tener vegetación para ellos, y mucho menos para las demás especies al abrirse las puertas del arca, después del diluvio. Y los carnívoros, extinguirían muchas de las otras especies salvadas, ya que tendrían que comer varios especímenes al día. Sin contar que con el tiempo, hasta el mismo hombre correría peligro de sumarse a su mesa. Por lo tanto, solo digamos que su tiempo había terminado. Es post-diluviana. Esta otra teoría también de pseudo-cristianos cree que los dinosaurios sí subieron al arca de Noé, siendo apenas unos críos o jóvenes, y que fueron sueltos después del diluvio en el monte Ararat. Entre los científicos creacionistas, Carl Bauk. Este nos dice, había espacio de carga suficiente en el arca para cargar todos los tipos de animales terrestres vivos y extintos de que se tienen conocimiento hasta hoy. Además de alimentos para todos ellos, y todavía quedaría casi la mitad del espacio de carga del arca disponible. Además, el cuidado de estos animales posiblemente era mínimo, ya que todos los animales tienen instintos de hibernación latentes, los cuales Dios sin duda debió haber usado. También algunos generarían la comida de otros, así como la de Noé y su familia. En Génesis 6:15, la Biblia nos proporciona las dimensiones del arca. Claro está que, esta posición implica que el personaje de Job, fuere entonces un descendiente posterior de alguno de los hijos de Noé, que crecería conviviendo con los dinosaurios, aunque estos enormes animales no serían mencionados en otros libros bíblicos de la época. Solo en el suyo, lo cual sería extraño, como evitar mencionar de alguna manera a tales animales tan imponentes, no se mencionan ni en su vida salvaje, ni domesticados para menesteres agrícolas, ni para complementos de algún ejército o para consumo. Luego está la cuestión de tratar de explicar, qué les pasó a estos seres monumentales y del por qué se extinguieron, lo cual les lleva a muchos callejones sin salida. Cuando tal vez la mejor respuesta sea, que sencillamente ya no existían porque perecieron en el diluvio.